Muy buenos días, capital humano. ¿Cómo se siente ser la carne molida para la hamburguesa del capitalismo? Bien, muy buenos días. Un gusto verlos por acá. ¿Cómo nos trata este bonito martes? Espero todo bien. Me sirvo un café para platicarles sobre qué está pasando con el mundo. Amargo como las noticias que vamos a ver hoy. ¿Cómo están? Bastante gente conectada. Gaby, Martín, Leonel. Gusto verlos por acá. No los conozco, pero los saludo como si los conociera. Qué extraño, ¿no? Saludos a Veracruz. De hecho, mi café es veracruzano, entonces saludos a Veracruz. Te causa conflicto mis libros desordenados. Mira, no confíes en alguien que tiene sus libros demasiado ordenados porque quiere decir que no los usa. Yo te puedo decir que tengo hecho un desmadre porque cada rato los estoy revisando para consultarlos y releer diferentes cosas que se me olvidan. Entonces, es por un buen motivo la desorganización de mi libro. Créeme que es un buen motivo. Bueno, creo que hay bastante gente conectada, entonces vamos a ver qué está pasando con el mundo. A ver, por acá. El mundo va bien, ¿eh? El mundo va bien. Ya no estamos hablando tan fuerte sobre la pandemia, aunque estamos probablemente en uno de los peores momentos de la pandemia. Ya no figura, pero ¿qué estamos hablando? Son menores 30% de las personas que fallecen en Gaza, nada nuevo. O sea, 30% de las personas que se mueren en los ataques de Israel contra Palestina son niños. Nice. La Corte Suprema habla sobre el aborto, buena noticia. Eh, a Nico lo mató el ESMAD. Colombia sigue en llamas, ahorita lo vamos a platicar. Israel y Gaza otra vez. Restricciones sobre el cubrebocas. Vamos a ver qué está pasando con el mundo. Se ve interesante. Se ve como una buena película de Michael Bay. Explosiones, asesinatos, funerales, pandemias. Cada vez más el periódico parece Netflix. Como que, ¿qué tipo de catástrofe es la que quieres ver hoy, no? Se ve interesante. Por otro lado, RT como que está metido en una narrativa de espionaje, lo cual está por lo menos interesante. Bastante amarillista el ciclo de noticias por lado de RT, como que todas son echando leña a la foguera con una agenda bastante anti-woke. No sé si esto sea porque, digo, a fin de cuentas Rusia siempre ha tenido una agenda bastante conservadora, ¿no? En lo que son los derechos humanos, igualdad de género, libertad de expresión. Rusia la verdad es que siempre ha tenido una agenda bastante conservadora, lo cual es preocupante viniendo de un modelo tan autoritario, pero también es bastante anti-Estados Unidos, anti-hegemonía americana. Qué raro, ¿no? Que tengamos que escoger bajo la inevitable caída de la hegemonía americana si queremos el modelo ruso, el modelo chino o el modelo hindú para Latinoamérica. Lo cual, para Latinoamérica veo mucho más viable el modelo chino que el modelo hindú, lo cual me asusta bastante, porque el hindú sí es terrible, el chino se me hace mucho menos nefasto, pero tendremos que escoger en su momento. Una noticia interesante que leí de RT es esta, ¿no? Que cada vez más es imposible esconder el efecto que tiene el Pentágono sobre las diferentes democracias del mundo. Cuando se habla de que Estados Unidos realmente es un país imperialista, o sea, no lo toman a la ligera, ¿no? O sea, vean esto. Estados Unidos tiene un ejército secreto de 60,000 operantes domésticos y extranjeros operando en diferentes países. Y no se vayan tan lejos, o sea, vayan a ver el número de países en los cuales Estados Unidos ha intervenido o realizado golpes de estados. Y es abiertamente sabido que es una catástrofe y hay miles de libros que documentan este tema. O sea, por sí solo, y al final vamos a hablar del tema de Chile, ¿no? Pero pues Pinochet, o sea, Pinochet abiertamente se supo que la CIA intervino en el golpe de Estado para quitar al primer presidente socialista electo democráticamente y poner al dictador Pinochet que cometió estos actos atroces, ¿no? Y empezó todo este movimiento en Chile. Y abiertamente se sabe que la CIA estuvo metida. De hecho, está esta frase bien famosa de que sabemos que Pinochet es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Entonces está interesante siempre pensar en cómo la soberanía, la libertad de los estados, el fin de la época colonial, realmente es una gran mentira, ¿no? O sea, es como que hay muy poco que los países en desarrollo puedan hacer por sí solos y creo que es importante mantener eso en mente cuando hablamos de política en América Latina y el efecto que ha tenido diferentes partidos o diferentes políticos latinoamericanos en el propio resultado de sus países, porque pues esto es un hecho innegable. O sea, para la gente que no cree que Estados Unidos mete mano, o que Rusia mete mano, o que China mete mano en la soberanía de nosotros pobres latinoamericanos, pues viven una fantasía por lo menos. O sea, la verdad es que seguimos siendo colonias a grandes rasgos
en el sentido económico y en el sentido en cómo se manejan nuestros recursos, lo cual pues sigue siendo uno de los principales factores de cómo se maneja el poder en la modernidad, ¿no? Nada más para que lo mantengan en mente. Obviamente, pues esto, digo, por todos lados, prácticamente todos los países del mundo están pidiendo que dejen de tirarse bombas, por favor. Digo, todos menos Israel y Estados Unidos. Israel y Estados Unidos son los únicos dos países que están a favor de continuar matando 30% de niños y 70% otra gente desconocida que pudiera o no ser parte del grupo terrorista Hamas, ¿no? Que ver, o sea, aquí la postura clara es, obviamente, que los actos terroristas de Hamas son altamente condenables, pero estás hablando literal de un grupo poco organizado con bajo poder bélico que se esconde en una franjita chiquitita de espacio-territorio después de que Israel invadiera el territorio palestino y prácticamente empezara como genocidio étnico contra los palestinos. Y ahora, pues cualquier atentado de agresión por parte de Hamas es respondido de manera desproporcional, causando pues un costo de vidas humanas muy alto, desproporcionalmente alto y obviamente muy doloso, ¿no? O sea, es bien interesante cómo se están desvendando los sucesos de lo que está pasando en Palestina e Israel y obviamente, ¿no? O sea, a medida que lo ves desde más arriba, de una postura más global, te das cuenta realmente que los únicos que están a favor de lo que está haciendo Israel es Estados Unidos. O sea, quitando Estados Unidos, prácticamente nadie los apoya, lo cual tiene mucho sentido, porque por otro lado, es una masacre lo que está sucediendo, es completamente desproporcional. Vamos a ver qué está pasando en Wall Street Journal, un par de noticias interesantes que voy a revisar. Primero que buenas noticias, la empresa Fidelity ahora va a sacar tarjetas de débitos para niños y niñas de 13 a 17 años, lo cual suena increíble, ¿no? Porque pues digo, así es una manera de que puedas arriesgarte en la bolsa de valores desde chico. Las condiciones pues son que tus papás tengan de alguna manera cuentas de inversión en Fidelity y pues esto permite obviamente que los seres humanos racionales que todavía no siquiera pueden votar ni tomar bebidas alcohólicas ya se puedan endeudar y ya puedan participar del mercado de valores y pues digo, no, o sea, no sé por qué de una vez ya no dicen de que oye pues tipo metámoslo a Las Vegas también, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Si a los 13 o 17 ya puedes comprar stock options, no entiendo por qué no puedes ir a Las Vegas, no entiendo por qué no puedes votar, no entiendo por qué no puedas tener relaciones sexuales, no entiendo, o sea, pues este es el sueño de los libertarios anarcocapitalistas, es que todas estas limitantes que pone el Estado son completamente artificiales y habría que abolirlas. Y de hecho, estuve pensando ayer, quiero hacer un análisis de la película Mad Max desde la lógica de la utopía anarcocapitalista, porque estoy convencido de que Mad Max es un ejemplo perfecto de a qué apunta la sociedad anarcocapitalista según Hayek, Mises y Rothbard y toda esta gente. Así que buenas noticias, los niños se van a poder endeudar más rápido, es un buen día para el mundo. Otra noticia interesante, que esto pues digo, no es sorpresa, a menos de que hayas estado viviendo bajo una piedra, pues esto no es sorpresa para nadie, pero crece muchísimo la división, la desigualdad entre los países ricos y los países pobres. ¿Por qué? A grandes rasgos ahí les va. Digo, para la gente que vive en México, que tengo los datos frescos, o sea, la clase media en México gana 14,000 pesos al mes. Una gran parte de la clase media no sabe que realmente es clase baja. A grandes rasgos en el mundo lo que ha sucedido es que el movimiento de la desregularización del mercado, lo que se pudiera llamar burdamente la tendencia neoliberal, que nada más es que la tendencia normal del capitalismo, ha sido la mayor transferencia de riqueza de las clases bajas a las clases altas en toda la historia. O sea, la desregularización del mercado ha permitido que el capitalismo juegue su papel ideológico y económico, que es una transferencia de riqueza de la clase baja a la clase alta. ¿Okay? Dicho esto, pues obviamente la clase baja pues, ha quedado completamente olvidada, endeudada y absolutamente sin ningún poder histórico, sin ningún poder de manifestación, ningún poder de cambio. Y ahora, pues obviamente, como es insaciable el modelo económico y es insaciable la avaricia de la hegemonía, pues obviamente viene por la clase media. Entonces la clase media va a ser la nueva clase baja. La tendencia ahora es que cada vez más la clase media se comporte y tenga las características de la clase baja. Y obviamente pues esto se ve en la división entre clases, en la movilidad social, en la disparidad de la distribución de ganancias y obviamente pues en el malestar de las sociedades, ¿no? Porque lo que pasa es que cuando el pobre no tiene absolutamente nada que perder, pues es muy fácil salir a hacer manifestaciones y cometer actos atroces y romper la ley y desrespetar la propiedad privada en nombre de las vidas perdidas, ¿no? Lo cual es pues bastante lógico.
Entonces, yo creo que la pandemia vino más que nada a revelar este tema, a evidenciar esta deficiencia intrínseca del modelo capitalista y pues empezó toda esta serie de malestares que estamos viviendo hoy en día, principalmente en Latinoamérica, ¿no? Exacerbado por la condición de la pandemia. ¿Qué se puede hacer sobre esto? Hay algunas intenciones. De hecho, Biden ha tenido un discurso bastante de izquierda, pudiera decirlo así, bastante progresista. Quiere regresar los impuestos a empresas a los niveles históricos. Ahorita Estados Unidos tiene un nivel de impuestos de 21%, que es bastante bajo en los índices internacionales, y lo quieren elevar a 28%, lo cual los pondría más o menos en medio del promedio de los impuestos internacionales hacia empresas. Lo que ha pasado internacionalmente es que las empresas han encontrado esquemas fiscales, double Irish with a Portuguese sandwich, que parece una posición sexual sacada de una película bastante nefasta de pornografía de los 80s, pero prácticamente son estos esquemas fiscales de lo que hacen las empresas para pagar cero impuestos, ¿no? Y pues obviamente se ve como un arte, ¿no? O sea, qué raro que celebre, no, pagamos cero impuestos estos años y pagamos cero de carga fiscal en nuestro país y pues hacen estos esquemas de ponen la patente intelectual en un país que no castiga las patentes intelectuales y después rentan la patente intelectual y esto se cobra como un gasto para la empresa que genera las ventas, entonces el dinero acaba escapando toda la legislación. Y pues esto es lo que ha pasado, ¿no? Que a menos de que nos pongamos de acuerdo y empecemos a tener más organismos internacionales que regulen el flujo del capital, pues estos fraudes fiscales van a continuar existiendo. ¿Y por qué es importante hablar de estos fraudes fiscales, ¿no? Porque acuérdense siempre de esta frase. Un mercado funcional presupone una sociedad funcional. O sea, por eso creo que es tan importante hacer análisis de películas como Mad Max para hablar de la utopia anarcocapitalista o inclusive minarquista, porque a medida que no existen las sociedades funcionales, la verdad es que la existencia de un mercado funcional pues se vuelve pues completamente irrelevante. Digo, ¿de qué estamos hablando, no? Es como si, ¿quién es el que garantiza la propiedad? ¿Quién es el que garantiza los derechos? ¿Quién es el que garantiza la moral, la dignidad, todo ese tipo de cosas? Si no es el Estado, pues la verdad es que las organizaciones sociales dadas en un contexto tan desigual de poder, pues son prácticamente imposibles. Sería virtualmente imposible fundar una sociedad anárquica, o sea, sin Estado, a menos de que tuviéramos una distribución mucho más igual del poder. O sea, para hoy, cómo está distribuido el poder, hacer una migración de cómo están las fuerzas hoy a buscar una sociedad más igual o más próspera a través de un modelo anárquico sería, pues, a mi entender, pues prácticamente imposible. Otra noticia interesante, ahora hablando de New York Times, hay un par de cosas chidas. Digo, primero vean esto, ¿no? O sea, los demócratas ahora cada vez más dudosos de la postura de Israel, ¿no? Y digo, Biden sigue siendo un presidente que está apoyando a Israel, prácticamente el último gran presidente que apoya lo que está haciendo Israel, pero cada vez más los demócratas se dan cuenta de que, oye, tal vez nosotros seamos los malos, y lo cual, pues sí es verdad. O sea, Estados Unidos se sigue comportando como un país imperialista, que se siente en el derecho de ser como la policía internacional y mete sus narices en todos lados y fondea armas y mete lana y tiene esta prisión de Guantánamo Bay en Cuba que sigue siendo una ruptura prácticamente todas las convenciones de paz que existen en el mundo, pero pues ellos se sienten en el derecho de que pues, es el típico pensamiento de un perverso. Existe la ley, reconozco la ley, pero no aplica para mí, ¿no? Entonces, como la ley no aplica para mí, yo hago lo que quiero. Por cierto, repórtenme la gente que está troleando en el chat para bloquearlos. O sea, nada más mándenme un mensaje con su arroba y el screenshot de lo que dijo para bloquearlos. Me encanta bloquear gente después de los lives. Entonces, pues obviamente, o sea, es cada vez más difícil defender esta postura y pues obviamente los demócratas se están dando cuenta. O sea, ellos son los malos de la historia. O sea, Estados Unidos es el malo de la historia en este caso, ¿no? Y digo, si quieren ver lo complicado que es este tema, o sea, quiero que vean esta siguiente noticia. Vean esto. Hitler was right. Neo-Nazis arrive at pro-Israel rally in a van covered with hate speech. O sea, qué extraño está esto. O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo donde Israel está haciendo una limpieza étnica de los palestinos de la misma manera que Hitler intentó hacer una limpieza étnica de los judíos? Y digo, a ver, o sea, no hay que estirar mucho el análisis para ver que existen similitudes entre los dos comportamientos. O sea, la entrada de Israel al territorio, este dicho de
la tierra de Palestina es nuestra porque hace 3000 años aquí vivían los judíos, pero pues digo, pues es que esa lógica de que pues, el territorio de Palestina es nuestro porque aquí vivían los judíos hace 3000 años, pues antes podría ser de que, oye, pues esta tierra era los romanos, entonces pues que llegue Italia diciendo, no, pues es que aquí estaban los romanos antes, lleguen ustedes también, y aquí es pues territorio romano, entonces lléguenle. Entonces esa lógica de la soberanía de los estados y de los conquistadores está bien interesante analizar como esa legitimidad, ¿no? Entonces, pues es bastante arbitrario, por lo menos, o sea, por lo menos que arbitrario, ¿no? O sea, a partir de un momento que un país se independiza, es como que, oye, pues nosotros nos dominamos, nos hicimos de ese territorio, se reconoce por la comunidad internacional, y pues obviamente pues después existen los anexos, ¿no? Crimea y Taiwán, y vayan a ver todos los conflictos que existen territoriales hoy en día. Pero a fin de cuentas es lógica nacionalista, eso es lo que quiero que entiendan. O sea, es una lógica nacionalista. Y en este sentido es donde se parecen mucho lo que están haciendo los israelitas a lo que hicieron los nazis en su momento. O sea, es esta lógica de por qué niegan que somos un mundo, que somos un planeta, que somos una especie, ¿no? O sea, la lectura radical de Spinoza del panteísmo y una lectura posthumana donde realmente tenemos que superar el nacionalismo urgente. Y aquí lo raro es que estos neonazis, que seguramente apoyan a Trump, no saben que están del mismo lado del nacionalismo. O sea, no entienden ellos que es la misma ideología la que están criticando. O sea, los neonazis fueron a criticar a los judíos, pero pues tampoco son pro-Israel. Porque imagínate, o sea, estos seguramente son seguidores de Trump de la izquierda, de la derecha radical nueva de Estados Unidos. Seguramente votaron por Trump y ahora están en un rally echándole carrilla a los israelitas, diciéndoles que Hitler tenía la razón. Entonces, ¿qué? ¿Son a favor de Palestina? O sea, qué raro, güey. Está demasiado extraño esto. O sea, no puedo leer esta noticia con una cara seria porque esto nada más me habla de lo fucked up que está el mundo ahorita, de lo raro que están las cosas ahorita y las maromas ideológicas mentales que se dan con tal de mantener una postura ideológica o política, pues, pero fundamentada con las patas. Entonces es como que, ¿qué pasó? O sea, son nacionalistas echándole carrillas a nacionalistas. ¿No? Por lo menos es extraño esta postura. Vean el video, está súper raro. Lean los tweets. Esto sucedió en Florida, para variar, que es como el Estados Unidos de Estados Unidos. O sea, si todo el mundo ve a Estados Unidos como el país más ridículo del mundo, Estados Unidos ve a Florida como el estado más ridículo del mundo. Entonces, imagínense, Florida es el Estados Unidos de Estados Unidos. Así de raro está esto, ¿no? Y aquí es, pues sí, Hitler was right, neonazis supernacionalistas, fascistas, echándole carrillas a otros nacionalistas protofascistas, lo cual es pues, por lo menos interesante como lectura política. Pero bueno, vamos a las últimas noticias. Acá hay un par de cosas interesantes. Digo, primero es esta. Obviamente las cosas no se han calmado en Colombia tampoco y no quiero entrar en el tema porque pues digo, ya lo hemos hablado bastante, si quieren después otra semana lo hablamos, pero justo cuando les hablaba del nacionalismo y el problema del nacionalismo les quería platicar sobre esto. O sea, conecten los puntos, ¿no? O sea, crece la desigualdad. Durante la pandemia creo que fueron 200 millones nuevos pobres, creo que solo en Latinoamérica, si no me equivoco, y alguien me va a corregir este dato, pero el caso es que fueron muchísimos de millones de nuevos pobres que por culpa de la pandemia cayeron a pobreza extrema. Estos índices absurdos del Banco Global que sigue siendo de $1 por día, siendo que nada más por calorías deberían de ser $7 por día en las mayorías de los países, pero que es un índice idiota que se inventaron para justificar que las prácticas neoliberales habían sacado gente a la pobreza y obviamente la gran mayoría fue en China, vayan a leer. Pero el caso es que toda esta gente nueva que cayó en pobreza y está cayendo en la miseria y está cayendo en el desespero, pues tiene que buscar alternativas para qué hacer. Y obviamente la migración, pues es de las pocas soluciones. Y aquí de nuevo empieza esta crítica a vivimos en un mundo donde el capital tiene libertad de movimiento y las personas no. Entonces aquí es donde es súper importante, y digo, no me quiero desviar demasiado en la lectura filosófica, pero aquí es donde es importante la lectura de Deleuze. Porque Deleuze o Deleuze o Deleuze, no sé cómo decirlo, es un nombre tan bonito. Pero la lectura de Deleuze es importante porque habla justo de este movimiento. Y luego les hago un video sobre esto, sobre cómo pasamos de las sociedades soberanas, que eran prácticamente la época feudal, después a las sociedades de disciplina, que fue el análisis que hizo Michel Foucault, y luego a las sociedades de control, que es el análisis que hizo Deleuze sobre la evolución de la teoría de las sociedades disciplinarias, que hablaban más de los espacios y los cuerpos, y las sociedades de control, que Deleuze hablaba de que lo que se restringe hoy en día no es tanto el espacio y el cuerpo, sino los accesos, ¿no? Y fíjense cómo funciona perfecto el análisis deleuziano a este momento histórico, donde el acceso al capital es libre, pero el acceso a las personas no.
Obviamente siguen existiendo vestigios de la sociedad disciplinaria Foucaultiana, principalmente en los países desarrollados, pero se mezcla mucho con esta idea de las sociedades del control de las que habla de Lucy, y justo se ve en este tema, ¿no? O sea, justo se ve aquí. Pero bueno, para terminar, una victoria histórica en Chile. Espero mucho de este momento histórico en Chile, y de hecho aquí voy a platicar, ¿no? Se hizo la votación para ver cuáles iban a ser los 122, si no me equivoco, parlamentarios que iban a hacer el primer esbozo de la siguiente nueva constitución, y fue una derrota histórica para la derecha de Chile. Y bueno, y esto es importante, ¿por qué? Porque durante mucho tiempo, durante los últimos, desde los 70, vamos a ponerle, ¿no? O sea, Chile ha sido el laboratorio del pensamiento neoliberal en Latinoamérica. Y digo neoliberal entre comillas porque hay mucha gente que contesta el término si realmente existe o no existe. Ya cada vez más me queda claro que el neoliberalismo nada más es que capitalismo. O sea, no hay, o sea, pónganle otro nombre si quieren, pero es capitalismo. O sea, díganle como quieran. Entonces, a fin de cuentas, el neoliberalismo, que es este como capitalismo de los Chicago Boys, aplicados específicamente en el contexto latinoamericano, si quieren, como un apodo, realmente no importa. O sea, es la aplicación de la desregularización del mercado en los mercados sudamericanos. Y obviamente durante mucho tiempo se vieron buenos resultados, algunas cosas definitivamente sí funcionaron, creció mucho el PIB de Chile, pero explotó, como lo vimos el año pasado, en un problema enorme, 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 enorme de desigualdad. ¿Ok? Y pues obviamente digo, podrías argumentar todo lo que quieras, de que, no, pero es que los indicadores económicos se ven bien y creció el PIB y creció X, lo que tú quieras. Di lo que tú quieras de los indicadores económicos que funcionaron. ¿Y el malestar social cómo lo explicas? O sea, hay un problema grave con la educación. Literal, estuve leyendo algunos testimonios de gente que decía, prefiero morirme a retirarme en Chile, porque hay un problema enorme con el retiro que fue privatizado. O sea, estas instituciones que normalmente en países normales, serios, lo que hacen es que tu empleador paga un fondo para tu retiro. Así cuando tú llegas a una edad donde ya no eres productivo, en lugar de que seas un desecho para la sociedad, lo cual cada vez más es la tendencia más común, tú tengas como un seguro para poder retirarte a gusto y poder gozar de una vida digna, parecida a la vida que tenías cuando realmente eras productivo para la humanidad, ¿no? O sea, como superando esta idea capacista de decir, sí, los viejos tienen algo de dignidad y las personas de tercera edad juegan algún papel social importante, y vamos a suponer que todavía los merecemos. Lo cual es una antítesis de la lógica del capital, porque la lógica del capital es una lógica que premia sobre todas las cosas la productividad y la generación de más capital. Entonces, cualquier cosa que no genere o no multiplique capital va en contra de la lógica del dinero. Entonces, claro que siempre ha sido como una antítesis, decir, pues es que nunca va a ser rentable. O sea, y cuando lo trataron de privatizar, se dieron cuenta que estas empresas que se dedicaban a la administración de los fondos de retiro, pues realmente no entregaba los intereses que había prometido. O sea, la mayoría de la gente ganaba en su retiro menos de lo que había aportado para su retiro. Y esto es uno de los problemas que había tenido Chile, además del problema de endeudamiento. Ahora se están cobrando impuestos pesados a la clase media y a la clase baja, que justo como les comentaba, la clase media cada vez más parece clase baja. Entonces, a grandes rasgos, el crecimiento económico que se dio en Chile, que sí se dio un crecimiento del PIB muy grande, se quedó solo en el pico de la pirámide, ¿no? Con la expectativa de que esto generara trickle-down economics. Que la idea de trickle-down economics es que pues, se acumula dinero en el pico de la pirámide, y eventualmente el pico de la pirámide hace inversiones, empieza emprendimientos, fonde empresas, genera empleo, y este dinero baja a la base de la pirámide, lo cual no pasó. O sea, no pasó y no va a pasar y nunca va a pasar. Y a ver, y hay otros temas sumamente complejos de este momento histórico de Chile. Gran parte del crecimiento de capital se tiene que dar a través de la explotación de recursos naturales. Entonces aquí los grandes perdedores también de esta historia, sí, acá atrás tengo un Monopoly, ¿no? Es para recordarles. Algún día les voy a explicar de que todo lo que tengo acá atrás, porque todo tiene como motivo. Inclusive mi cereal favorito de Travis Scott, que es una pieza de arte de la cultura hiperreal, que luego algún día les voy a explicar por qué lo tengo ahí. Pero el caso es que hay que hablar de los pueblos indígenas de Chile, que también son grandes perdedores, ¿no? Porque justo cuando se habla de esta idea de, es que sacamos a millones de personas de la pobreza extrema, pues imagínate, si eres un pueblo indígena y tienes tu fuente de alimento, tu fuente de agua y tu fuente de seguridad en tu comunidad indígena, y de repente te dicen, no, es que ahora tienes un ingreso, ¿okay? Y ganas más de $1 al día, pero el agua ya no es tuya, la montaña ya no es tuya y ya no tienes dónde vivir. Entonces, qué raro pasar de una pobreza extrema a una condición aún peor, ¿no? Que es estar monetizado. Y obviamente también el lugar histórico y cultural que tienen estos pueblos indígenas en el desarrollo chileno. O sea, hay que pensar y de nuevo, qué raro, ¿no? O sea, qué raro que sean conservadores,
pero que estén dispuestos a acabar con su propia cultura y su propia historia en nombre del supuesto desarrollo. Ahí hay un tema muy raro ahí donde tengas que justificar valores conservadores en contra de los valores progresistas para tener una lógica industrializadora y económicamente progresista, pero moralmente retrógrada. Te lo juro que es una maraña mental para justificar estas ideologías que me pierdo en cómo la gente las justifica. O sea, por eso acaban con estas pajas mentales de la praxeología y estas estupideces que son prácticamente astrología aplicada a la política y a la economía. Pero terminando el caso de Chile, lo que me parece interesante de esto es que espero que el resto de Latinoamérica esté poniendo mucha atención a lo que está pasando en Chile. Y de hecho creo que el movimiento de Estados Unidos también me parece interesante. Porque, a ver, ok, es prácticamente inevitable que China sea la nueva potencia hegemónica del mundo. Esto me parece prácticamente un hecho ya, si es que ya no lo es. O sea, ya es la mayor economía, ya es el país más desarrollado en tecnología, es el país que más ha sacado gente de la pobreza, es el país que tiene mayor movilidad social, uno de los pocos países que logró un crecimiento económico durante la pandemia. O sea, la verdad es que es el ejemplo de lo que funciona hoy en día, que es usar el libre mercado y la teoría de economía planeada centralmente, junto con un modelo no democrático, autoritario hasta cierto punto, obviamente con una base muy marxista, muy comunista, como lo dice el partido, para buscar el desarrollo, es el modelo que mejor está funcionando, o sea, sin lugar a dudas, ¿no? Y habría que encontrar, y creo que hay mucho debate entre cuáles son exactamente los ingredientes que cocinan este pastel, pero es el modelo, ¿ok? Lo que prueba Chile es al contrario, es que el modelo de la desregularización del mercado pues, no funciona, principalmente para países en vías de desarrollo. O sea, no funciona porque acaban en caos social. Y de nuevo, acuérdense la frase de Mad Max, ¿no? Que no es de Mad Max, pero la estoy aplicando a la película de Mad Max. Un mercado funcional presupone la existencia de una sociedad funcional. Y justo esto lo que estamos viendo en toda Latinoamérica, en Colombia también con las manifestaciones, en México, en Chile, en Brasil, es justo esto, que cuando no hay una sociedad funcional, pues realmente importa muy poco que exista un mercado funcional. O sea, de poco importa el crecimiento del GDP de Chile si hay un malestar en la sociedad, si la gente se siente sin esperanzas, frustrada, sin capacidad de futuro, sin capacidad de prosperidad, sin dignidad en su trabajo, sin una visión de futuro para sus propios hijos y sus familias, porque no hay movilidad social. Entonces no importa que crezca, es que creció el GDP, y a mí qué me importa que creció el GDP. Mi familia sigue en pobreza, no hay movilidad social y ahora estoy endeudado. O sea, a mí qué me importa que haya crecido el GDP del país. O sea, a fin de cuentas ese crecimiento del GDP se quedó en muy pocas manos. Chile es de los países más desiguales del mundo. Entonces, creo que lo que está haciendo Biden ahorita de regresar al corporate tax, de poner el salario mínimo de $15, que realmente ajustado a inflación histórica debería estar en $30, no en 15, pero lo están haciendo en 15 porque si no te lo juro que empieza una guerra civil en Estados Unidos. O sea, todos estos movimientos que están haciendo hacia la izquierda, y quieran o no, porque son movimientos que están haciendo hacia la izquierda en Estados Unidos, son necesarios, pero casi como una medicina placebo para soportar el impacto que va a hacer cuando Estados Unidos pierda la hegemonía. Y obviamente esto manda un mensaje interesante porque creo que los partners comerciales de diferentes países se van a tener que alinear a este nuevo pensamiento de Estados Unidos, simplemente para ser partners comerciales de Estados Unidos, pero también va a suceder con China. O sea, mientras más los países de Latinoamérica quieran hacer negocios con China, más les conviene estar alineados con el pensamiento ideológico de China. Entonces, yo creo que esto pudiera indicar. Digo, primero que nada ya estamos viendo que esto como que despertó o sea, toda esta desestabilización y este malestar social volvió a despertar los discursos ideológicos. O sea, volvió a despertar el debate entre a qué apuntamos como sociedad, ¿no? Y obviamente pues aquí hay una serie de preguntas muy importantes y críticas que nos tenemos que hacer en este momento para ver hacia dónde queremos ir como sociedad. O sea, qué tipo de sociedad es la que queremos que construir. Y esta es la pregunta más importante que deberíamos de hacernos todos nosotros al escoger un político, a escoger un representante, es qué tipo de sociedad es la que quiere construir, ¿no? Y por eso es importante que pongamos atención a lo que va a pasar en Chile en estos momentos, porque creo que va a ser un precedente que va a marcar la pauta para muchos otros países latinoamericanos. Y en general, el hecho de que Brasil esté pasando por esta CPI, que es prácticamente un tribunal de Nuremberg para el genocidio que cometió Bolsonaro, que van creo que 430,000 muertos, 3 veces la cantidad de gente que murió en Hiroshima y Nagasaki. Imagínense esto. Bolsonaro mató, por su negligencia y pésima gestión, el triple de personas que se murieron por 2 bombas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego, obviamente, lo que está pasando en Colombia, pues ni se los tengo que explicar.
también es un contraataque contra la derecha y un enriquecimiento ilícito de unas cuantas familias que son prácticamente feudales en Colombia y un gran porcentaje de la población en pobreza. En Chile, 50% de la población gana el salario mínimo. Entonces, una desigualdad social profunda y años de política económica que supuestamente desarrollo que no generaron bienestar social. Y digan lo que quieran, es de que, no, es que crecieron algunos indicadores, pero ¿por qué la gente sigue estando en desacuerdo? O sea, ¿por qué durante tantos años no lograste lo que en China se logró en muchos menos años? O sea, así de simple. Pues, o sea, obviamente queda claro que lo que se aplicó en China es infinitamente mejor que lo que se aplicó en Chile. No queda ninguna duda. O sea, si no es que vean el poder adquisitivo que tienen los chinos comparado con el crecimiento del poder adquisitivo promedio de los chilenos. No hay duda que ganó el keynesianismo, o sea, una economía central planeada con varios tintes marxistas de economía central, con un partido que es abiertamente comunista, usando el libre mercado para generar intercambio entre diferentes países, pero pues queda claro cuál es la dirección del progreso, o sea, no me queda ninguna duda. Y de nuevo, pongan atención, porque creo que es algo que va a marcar la pauta para la política de toda Latinoamérica, lo que está sucediendo en Chile, lo que está sucediendo en Brasil y lo que está sucediendo en Colombia. Pero bueno, espero les haya gustado, los voy a dejar por aquí. Todavía es martes, falta mucho para la semana. Vamos a trabajar. O sea, si ustedes no trabajan, ¿cómo le va a hacer su jefe para comprarse un tercer carro o ponerle casa a su secretaria o comprarle un departamento a su amante, ¿no? Entonces, por favor, pónganse la camiseta. Si se portan bien y le echan ganas y trabajan muchísimo, les prometo que va a haber pizza el viernes. Capitán Humano, se cuidan. Adiós.